Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios bendiga, hermanos. Es una bendición estar una vez más en esta hermosa tarde, atardecer que Dios nos ha regalado para poder compartir la palabra de Dios. Hoy es un día viernes del mes de septiembre, el segundo viernes, pues en la iglesia desde la ciudad de Austin, de Iglesia Oración y Liberación Jesucristo, reciban un cordial saludo, un abrazo fraternal de parte de Dios en el nombre de Jesús. Les amamos, amados hermanos. Gracias por sintonizarnos, gracias por su fidelidad para con Dios. Sean bendecidos cada uno de mis hermanos que se están conectando. Bendito es el nombre del Señor, y es un privilegio compartir la palabra. Su servidora Berta Lidia Mejía, esposa del pastor César Mejía, desde la ciudad de Austin, Texas. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, llevando palabra de bendición, palabra de Dios, no palabra de inventada o de decir en fuerzas humanas, sino de la palabra que da vida, y es la palabra de Dios. Así que vamos al libro de Segunda de Crónicas para dar inicio a este tiempo de meditación de la palabra. Pues gracias al Señor siempre guardamos como lo normalmente, aun cuando ahora no estamos desde la iglesia, sino desde nuestra casa, pero con los horarios que siempre a las 7 de la noche este día compartimos la palabra, ¿verdad? Después del tiempo de la alabanza, la adoración para Dios, y es un privilegio para mí que el segundo viernes de cada mes tengo este privilegio de compartir palabra de Dios. Amén. Y así, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo del 2 al 4. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo del 2 al 4. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: mientras Asa conducía a su triunfante ejército de regreso a Jerusalén, el profeta Azarías le salió al encuentro a la puerta de la ciudad con este mensaje: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Aleluya. Hemos leído en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos del 2 al 4. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, por el privilegio de compartir, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se están conectados ya, y los que se van a conectar, que reciban, Señor, esta palabra, que tu servidora también, Señor, pueda, Señor, recibir esta palabra que tú siempre nos estás enseñando, Señor. Gracias porque tu palabra nos ayuda, Señor, cada día a poder caminar y hacer conforme, Señor, tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y así, hermanos, en esta tarde compartimos una palabra del Señor que nos habla a nuestras vidas. Amén. Y una palabra que Dios nos trae en esta tarde es precisamente, hermanos, saber que si nosotros estamos disfrutando de la presencia de Dios y en nuestro caminar está esa presencia, esa seguridad. Pero antes de entrar a la palabra, quiero definirle lo que significa según el diccionario lo que es presencia. Dice que se deriva de la palabra en latín presentia, que significa la cualidad de estar delante. Amén. Y también otro concepto que dice es la condición de alguien o de algo que se encuentra en un lugar, la condición. O sea, qué bueno, hermano, que viéndolo del punto del que Dios nos enseña a través de su palabra, saber que la condición de nuestro Dios, hermano, es siempre querer estar y habitar en nuestro corazón. Amén. De poder que nosotros disfrutemos de su presencia. ¿Sabe? Se cuenta la historia de un maestro
que estaba con su alumno, y el alumno le dijo, le pregunta a su maestro, que cómo podía ser para poder tener y encontrar a Dios, o sea, cómo poder sentir esa presencia de Dios. Y el maestro no le contestó y se fueron a un río, y dice que, bueno, entraron, como dice, a lo profundo, ¿verdad? Y estando allá un poco antes, sin flotador ni nada, dice que el maestro agarra a su discípulo y lo mantuvo, como dice, debajo del agua, su cabeza sumergida. Entonces llegó un momento que el discípulo empezó como a desesperarse, ¿verdad? Porque, obvio, ¿verdad?, estaba bajo el agua. Entonces, hasta que finalmente el maestro lo deja volver otra vez a la superficie, y después le preguntó el maestro qué era lo que más había deseado mientras estaba debajo del agua. Y el discípulo responde, aire. Y entonces el maestro le pregunta, ¿y deseas a Dios con el mismo desespero con el que deseabas aire cuando estabas bajo el agua? Le preguntó el maestro. Si lo deseas así, lo encontrarás, pero si no sientes una necesidad apremiante de él, de nada te servirán los razonamientos y los libros. Es necesario que, si tú verdaderamente quieres estar bajo esa presencia del Señor, es que tú lo desees como el aire que respiramos. Si tú te tapas la nariz, tú sientes que te ahoga, tú necesitas el aire. Hoy que hemos estado estamos con el tema de esta pandemia a nivel mundial, lo primero que usted empezó a oír es de que estaban haciendo respiradores para conectar a las personas porque les faltaba el aire, una necesidad de respirar, o sea, que necesitamos, y sin el aire no podemos vivir. Si nosotros con esa misma intensidad, como el aire que si me tapo la nariz, empiezo, y si paso mucho tiempo, bueno, la hermana hasta dejó de hablar. Así debe de ser nuestro anhelo por la presencia de Dios, no ser superficiales. Si nosotros lo analizamos y decimos, wow, es cierto, algo tan, se podría decir, tan pequeñito, pero tan importante, y muchas veces ni cuenta nos damos de que la presencia de Dios está con nosotros, amén, de que la presencia de Dios, hermanos, es la que nos hace precisamente avanzar en nuestra vida espiritual, porque nosotros lo anhelamos, como Dios estuvo, hermano, con el pueblo de Israel, y como Dios siempre ha querido tener la comunión con el hombre. Se recuerda desde que lo plantó en el Edén, Dios quería tener esa comunión con el hombre, estar con él, pero el hombre cayó en desobediencia, y Dios estuvo también con el pueblo de Israel, y lo sigue estando con nosotros, amén, por su amor y su misericordia. La presencia de Dios estuvo con el pueblo con su pueblo en el desierto. Dice la palabra de Dios que allí estuvo, y lo podemos ver en Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Y Jehová iba delante, mire cómo dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El versículo 22 dice, Éxodo 13, 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo. Mire, nunca. ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Si los que nos apartamos somos nosotros, hermanos. No digamos el Señor me dejó. No, nosotros nos apartamos. A veces nos conectamos 5 o 10 minutos, está aburrida la palabra. No, mejor voy a ver tele, mejor voy a ver otra cosa, menos querer aprender del Señor. Lamentablemente somos nosotros los que nos apartamos. Pero aquí dice, Dios no, mire, Dios siempre ansía esa comunión con nosotros, con sus hijos, con su pueblo. Dije, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche. Ni de noche la columna de fuego. Ay, hermanas, hijos, ya lo sabemos, hasta de memoria me sé esos versículos. Desde que estaba en la escuela dominical, hasta hacíamos la nube y esto y lo otro. Sí, hermanos, muchas veces eso sucede. Pero entre lo que sé y lo que vivo, dice la palabra de Dios que aún no se vaya a molestar, hermanos, pero eso dice la palabra, que aún Satanás conoce la palabra de Dios. Si a mismo Jesús le dijo, escrito está, que al Señor tu Dios
cuando le dijo que lo adorara, que lo postrara, y Jesús le contestó con la palabra, pero él le dice, no dice que mandará a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que él sabe la palabra, hermano, no crea, él sabe más que nosotros la palabra, pero sabe cuál es la gran diferencia, que aunque nosotros no lo sepamos todo, pero tenemos la obediencia para con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Como decía un pastor que ya partió a la presencia del Señor, sonríe que Cristo te ama. Amén. Gloria al Señor, hermano. En medio, hermano, de esta gran travesía, nosotros podemos ver esa fidelidad de Dios para con su pueblo. En medio de ese caluroso desierto, hermanos, el Señor estaba con ellos, no los desamparó, los cuidaba, los guiaba por el camino que ellos no conocían, amén, para que ellos no se extraviaran. O sea, debían seguir esa columna. Si no lo hacían, se iban a perder, hermanos. El Señor puso eso, como cuando nosotros seguimos las señales para llegar a un punto, a una meta de llegada. Debemos de seguir el mapa, y si no, nunca vamos a llegar, hermano. Si en nuestra vida espiritual, hermanos, tenemos metas de conocer más de Dios, de ser más fieles a Dios, hermano, esa meta que si usted se lo propone y lo anhela como el aire que respiramos, va a llegar a la meta, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, amén. Ahora nosotros no tenemos esa columna de fuego que nos guía. Ay, hermana, estamos perdidos, pero tenemos algo que ellos en ese tiempo no tenían, y sabemos que es verdad, hermano, la palabra de Dios. La palabra es la guía. Por eso David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra nos lleva y nos va guiando en nuestro caminar, es la que alumbra donde nosotros vamos a caminar, para que no tropecemos en medio de tanta oscuridad que invade este mundo. Nos ayuda a mantener nuestros pies por ese camino, por la senda estrecha que nosotros debemos caminar y que Dios nos señaló. Cristo es el camino, y Él dice, nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús, amén. Cuando Dios, además de que le dice a Moisés, le dice en Éxodo 33:14, y Él le dijo, mi presencia irá contigo, amado hermano, la presencia de Dios va contigo, amén, y te daré descanso. Cuando Dios no nos habla solo de su presencia, sino que también, si Él está hablando que le va a dar descanso, amado hermano, es porque a una persona que ha trabajado, o sea, le dice, no vas a hacer nada, vas a descansar en mí. Pero ¿qué sucede hoy en día? Como no dudamos que tenemos la presencia de Dios, nosotros caemos en el afán, en la frustración, en el corre-corre. ¿Por qué, hermano? Porque se nos olvida que nosotros, desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros, amén, y que está en nosotros. Entonces, si tenemos la presencia de Dios, la presencia de Dios nos hace descansar en Él, amén. Por eso el Señor dice, traed mis cargas, echad todas sus ansiedades, sus cargas sobre mí, amén. Pero ¿qué sucede? A nosotros se nos olvida, como la historia de una viejecita que ya les he contado, que un día iba por el bosque recogiendo leña hasta que hizo como una buena cantidad, pero ella se lo echó así, ¿verdad? Como a la espalda, en la cabeza. El punto es que necesitaba, como decimos, alguien que la llevara, porque la carga era mucha, ¿verdad? Y pasó una carreta, ¿verdad? En ese tiempo no había carro, hermano. Y dice que el señor, y lo sube pues la subieron a la señora, ¿verdad? Y cuando el señor, el que conducía, la vuelve a ver, la señora seguía con la carga encima, y le dice todavía el señor que le hizo el favor de subirla a su carreta, le dice, señora, le dice, puede poner ahí su carga. Y la señora le dice, no, señor, ya es suficiente con que me lleva a mí, gracias. No, que no quería poner a descansar. Muchas veces eso nos pasa, hermano, que nosotros, sabiendo que el Señor dice que pongamos las cargas en Él, vamos a la iglesia, compartimos una palabra, y nosotros seguimos cargando el viejo hombre o la vieja mujer, y seguimos, hermano, y cualquier cosita nosotros explotamos. Cualquier cosita nosotros reflejamos, hermano, que no tenemos ninguna presencia de Dios. Cuando el Señor nos ha hablado a través de su palabra, que nosotros, dice la palabra del Señor, que
que somos sellados con el Espíritu Santo desde que creímos. Entonces, hermanos, es de preguntarnos, ¿realmente he creído en Jesús como el Salvador, como el que me ha dicho traer las cargas sobre mí? ¿Verdaderamente yo puedo estar confiada? ¿He nacido de nuevo para yo disfrutar de la presencia del Padre Celestial? De tener esa comunión con Él. Es imposible continuar con la carrera que tenemos por delante si no aprendemos a descansar en el Señor, hermanos. El mundo nos agobia. El mundo, hermanos, vamos a los trabajos, pero nos sale la situación, hermanos, que nos sale que muchas veces uno dice, no le caigo bien al jefe, es que todos me miran mal. Si vemos a través de la palabra de Dios, estos hombres de Dios que tuvieron, y no era porque eran la gran eminencia, era porque tenían, no era una eminencia terrenal, no era porque tenían título, no porque fueron a Harvard, a la universidad, no porque estaban en los Estados Unidos y allá en el país más remoto, no. Dios no hace acepción de personas. Lo que sucede es que la presencia que Dios nos ha prometido como hijos suyos, se nos olvida que Dios nos las ha dado y actuamos como que no conocemos al Dios verdadero. Amén. Dios nos dice que en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que nos ha mandado el Señor, la obediencia, el amor, todo lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios dice que guardemos esas cosas que Él nos ha mandado, y he aquí, o sea, que la cosa no es así nomás también que decir sí, pero como lo que hizo el enemigo que tentó a Jesús, amén, sino que él se sabía la palabra, hermanos, pero de saberla a obedecerla hay una gran diferencia. Amén. Entonces, hermanos, por eso el Señor dice que guarden todas las cosas que les he mandado todos los días, hermanos. La presencia de Dios, eso es lo que hace la diferencia en nosotros. Su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, eso hace la diferencia, amados hermanos. El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese cómo dice la palabra de Dios, hermano. El que cree en mí, cree, hermano, en ese Jesús que nos ha dado vida, salvación y vida eterna. Amén. Que realmente nosotros, hermanos, podamos decir, sí, verdaderamente yo he creído, amén, porque dice correrán ríos de agua viva. O sea que ahí no está diciendo correrán ríos de aflicción, de amargura, de frustración, no, aquí dice ríos de agua viva, que es la bendita presencia que Dios nos ha prometido. O sea, nosotros, dice en Efesios 1:13, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste, si usted creyó en Él, dice la palabra de Dios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Así que si hemos creído, hermanos, ¿por qué nosotros muchas veces no reflejamos la presencia de Dios, hermanos? ¿Por qué, hermanos, muchas veces nosotros solo decimos de palabra, de decir, el Señor dice que somos cabeza y no cola, y muchas veces ni siquiera trabajo encontramos, hermano? O sea, hay una gran diferencia, amén, entre decir que verdaderamente hay palabra de Dios y no. Qué bueno, hermano, es que hoy, hermanos, que los trabajos están escasos. Es una bendición que en un lugar se hubo la reducción a la mitad, pero si la presencia de Dios ve en nosotros, a usted, en esa mitad está usted, amén. Y si no, pues ya es el tiempo, pero dice la misma palabra de Dios, es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Si ya no toca, como dice, salir, pues uno dice, bueno, Señor, algo me estás enseñando. Mire,
En Daniel nosotros podemos ver en Daniel 6, capítulo 6, versículo del 1 al 3, que pareció bien a Darío, dice, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores. O sea, imagínense, sobre estos 120 personas iban a haber 3 gobernadores, de los cuales, Daniel, de los cuales tú, que escuchas y sabes y conoces que Dios está por ti, que la presencia de Dios está en ti, era uno de los que estaban escogidos. ¿Por qué? Porque a los que les toca elegir, ven algo diferente en ti, que es la presencia de Dios, que el Señor prometió que la condición, o sea, de que Dios está, que se encuentra en tu corazón, en tu vida, en tu caminar, no en cualquier lugar, sino en el corazón, que abrió las puertas al Señor cuando Él tocó, y pudimos decir, sí, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón. Que no se nos olvide eso, hermanos. Volvamos al primer amor, a ese entusiasmo, que en el camino pasaron dificultades, que resultó que ni siquiera te gustaba. Es que no estamos en esta tierra si me gusta o no me gusta el líder. Nosotros a quien agradamos es a Dios, amén. Dice en Daniel, imagine que sobre ellos, o sobre esos 3 gobernadores, dice, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Y dice la palabra de Dios, y sus acciones de la comunión con Dios, el espíritu superior, lo ubicaba en ser ejemplo. O sea, en esa comunión, y hermana, pero ¿cuál comunión? Si hemos leído la palabra, nosotros vemos una comunión de cómo Daniel buscaba a Dios, oraba tres veces. Si usted lee toda esa parte de lo que habla la Biblia, hermano, podemos ver esas acciones de la comunión con Dios que tenía Daniel. No es que el espíritu superior él lo tenía porque si él quería oraba, y si no, no, él tenía ya dentro de su disciplina, sabía. Por eso cuando luego lo controlan y todo lo que quieren perjudicarlo el enemigo, es porque sabían que él tenía una disciplina como la que usted tiene, que va a la iglesia, que sabe cuándo conectarse, cuando está predicando en el lugar que Dios lo ha puesto, de donde usted se congrega. Usted está dispuesto a recibir la palabra de Dios, a recibir, hermanos, la palabra que puede transformarlo, edificarlo, no por la persona que lo habla, sino porque es palabra de Dios. Y por eso tenga siempre, como dice el pastor, su Biblia a la mano, para que vea que no es sacado de un cuento, de un libro escrito por hombres que hacen a un lado la palabra viva, que es la única que cambia, por un libro de motivación, por un libro repite 7 veces, o pasa esta oración a 10 personas o no sé cuántas, y se te va a conceder lo que tú estás pidiendo. No, hermano, no es así. Eso es como usar un amuleto. La Biblia es bien clara cuando habla acerca de lo que Dios espera, de que haya esa comunión nuestra para con Él, para que nosotros tengamos esa presencia de Dios. No decir, yo vengo en el nombre del Jehová de los ejércitos, y usted acaba de dar malas expresiones, acaba, hermanos, de contestar mal, acaba de murmurar. Eso no es tener la presencia de Dios, amén. O sea, las acciones de la comunión con Dios, el espíritu superior, o sea, el ser ejemplo, porque cuando dice en primera de Pedro 3:17, como lo que decía, que es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Pablo fue encarcelado, fue perseguido haciendo el bien, hermanos, no porque andaba de chismoso, no porque él estaba sin ninguna comunión con Dios, era todo lo contrario, amén. O sea, verdaderamente el Espíritu de Dios estaba en él. O sea, Dios está con nosotros, y a veces ni de eso nos podemos percatar. Hoy en día la iglesia del Señor, y cuando hablo de la iglesia del Señor me refiero a nivel mundial, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos esa situación que ya no se cree. Muchas veces hasta hay preguntas, ¿será que Dios está con nosotros, hermana? ¿Pero por qué? Porque está pasando eso. Pero la Biblia nos aconseja, hermano, que examinemos nuestros caminos. El enemigo es astuto para hacernos creer que el Señor no está con cada uno de nosotros, que estamos solos, que las circunstancias a veces
nos hablan y nos dicen, estás solo, nadie te puede ayudar, nadie te puede socorrer. Y cuando es el tiempo de buscar la ayuda de Dios, a veces la iglesia se refugia en cosas que, hermana, si hace 13 ayunos, 40 o 21, o si supera el número de lo que Jesús hizo, usted va a obtener la respuesta. Eso no dice la palabra de Dios, hermano. Dice que desde que creímos, pero ese creer es un avance hasta que el día sea perfecto y andar en esa comunión con Dios. No se trata de que tanto voy a hacer de sacrificios, harto estoy de sacrificios, dice el Señor. Quiero obediencia, amén, obediencia, y en el tanto nosotros somos obedientes a las palabras, nosotros vamos a tener en realidad lo que Dios nos pide. Sabe, cuando leímos al principio, fue segunda de Crónicas 14, capítulo 15, versículo del 2 al 4, y que habla, dice, acerca del rey, que dice, mientras Asa conducía a su triunfante ejército de regreso a Jerusalén, el profeta Azarías le salió al encuentro a la puerta de la ciudad con este mensaje, y le dice, oídme Asa, le dice, y todo Judá. O sea, Asa era el rey de Judá y la tribu de Benjamín, y Jehová estará con vosotros, sí. Fíjese cómo le dice, hay una condición, le dice, si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, seré hallado de vosotros. Fíjese cómo el Señor se deja hallar, pues, si lo buscamos. No es cosa que usted va a decir, está el Señor, puedo pasar, como aquí en las oficinas va, hasta uno levanta la mano, tiene que pedir, no, dice, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Para tener esa comunión con Dios. No, hermana, yo pensé que solo el pastor tenía que ir a orar, doblar rodillas. Muchas veces, como vea, hermano, decimos, no, la iglesia no prospera porque el pastor quizás no ora. Haz tu parte. Nosotros, los líderes, cada uno vamos a dar cuenta delante de Dios. Amén. O sea, mire cómo le dice, dice que cuando le sale al encuentro, cuando mientras venían de una victoria del ejército del pueblo de Judá, y cuando iban, dice, de regreso, el profeta Azarías es el que le sale al encuentro y le dice, oíd Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él y le buscareis, será hallado de vosotros, mas si dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Mire, cuando es el pueblo de Judá y al frente el rey Asa estaba, cuando él llegó a gobernar, cuando su padre murió, dice, si usted lee en todo, allí se muestra desde el principio cómo este rey llegó, como decir, a limpiar, a botar altares, a que todo, que se adorara a Dios. Y durante todo el tiempo del reinado de Judá, Dios estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque llegó un hombre de Dios, un hombre que sabía buscar a Dios, sabe, esta victoria que Dios les da no es porque ellos fueron fuertes, porque fueron bien preparados. Dice que él fortaleció las murallas de la protección para lo que era Judá. Y no era por eso, sino que antes de eso, mire lo que hizo Asa. Vamos a siempre ahí un poquito atrás, segunda de Crónicas, el capítulo 14 y versículo 11, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y el versículo 12 dice, y Jehová deshizo, fíjese, deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Amén. Este clamor de un hombre que conocía a Dios, temía a Dios, era obediente a Dios, este rey
clamó a Dios cuando oyó decir que venía sobre ellos el ejército de los etíopes, que era como 1.000.000 de gente preparada, gente de guerra. Pero cuando este rey se postra delante de Dios y clama y le dice, y clamó Asa a Jehová, sabía a quién clamar, a quién nosotros clamamos. ¿Será que estamos pensando que si cambian o ponen o dejan de poner XX gobernante, vamos a estar mejor? No, que si gane el otro vamos a estar peor. No, si nosotros estamos, el pueblo bendito es el pueblo cuyo ayudador es Jehová de los ejércitos, amén. Y cuando dice, pero nosotros vamos y en tu nombre venimos contra este ejército, amén. ¿Quién es el que se levanta en contra nuestra? Es el temor, es esa persecución. Muchas veces los demás pueden conspirar algo en contra tuya, pero el Señor te levanta, amén. Muchas veces los demás están pensando que qué bueno sería quizás que hasta te deslizaras y te cayeras, pero Dios, la presencia de Dios te cuida. Y mire cómo la presencia de Dios estaba en este rey y en este pueblo, y por eso cuando antes de que ellos entraran triunfantes. ¿Pero por qué? Porque dice que Jehová deshizo a los etíopes. Imagínense, a causa de un clamor que se levantó. Por eso el Señor dice que que Él va a estar con nosotros si nosotros estuviéramos con Él, si nosotros lo buscamos. Eso dice la palabra de Dios. O sea, no hay otra cosa. No se trata de que usted tapice la casa con el Salmo 91. No, cambiemos nuestras acciones para que la comunión que tenemos con Dios nos permita que se refleje en nuestro, como lo que le pasó a este ejército que estaba dirigiendo Asa, el rey, que había clamado a Dios, amén, y él podía decir, ayúdanos, oh Jehová. Nos cuesta mucho pedirle la ayuda y el socorro a nuestro Dios. Si todavía nos cuesta, es de que nos volvamos a Dios y le podamos decir, Señor, he pecado contra ti, teniendo esa fuente inagotable de protección de tu presencia. Yo solo me quedé con una oración que me dijeron que repitiera para venir a ti, que soy salvo, pero de ahí yo no avancé nada. No, es tiempo, como decíamos, boga mar adentro. O sea, que quiere decir boga, dijimos, quiere decir remar. O sea, caminemos hacia la meta, hacia lo profundo, a la presencia de Dios, para que Dios verdaderamente cumpla esas promesas que nos ha dado. Y mire, no solamente se las ha dado a un poquito, sino dice a todos, porque a todos aquellos que le busquen, porque Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con Él, amén. Si vosotros, si vosotros estuvieres con Él, entonces la presencia de Dios, si yo mantengo esa comunión con Dios, realmente el Señor dice que Él lo vamos a encontrar, será hallado de vosotros. Mas fíjese cómo dice la palabra de Dios, hermano, y no es que el Señor venga con un látigo, sino es la consecuencia de nuestras acciones. Mas si le dejareis, Él también os dejará. O sea, no es que el Señor se va, somos nosotros los que nos salimos de su cobertura. El hijo pródigo, él se salió. No es que el papá le dijo andate, ni siquiera le dijo andate. Él por su voluntad salió de lo que era la cobertura, de la presencia del Padre. Amén. Muchas veces eso sucede aún cuando nuestros niños están pequeños y nosotros vamos a un lugar, nosotros no quitamos, y siempre, aún cuando crecen, no quitamos la mirada que en ellos haya, que con nuestra mirada los estamos protegiendo de un peligro. Si vemos que se van a caer, allá salimos corriendo. Si vemos que se les acerca algo o un animal los quiere atacar, corremos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos los están cuidando, aun cuando, bueno, ahora ya no, ahora con esta situación no, pero cuando incluso vamos a un lugar de distracción, a un parque, no es que muchas veces uno hasta oye decir, ¿cómo es posible que yo como madre llevo a mi hija al parque y yo me quedo en el carro y la niña en el parque, y cuando vine a ver, la niña se la llevaron? No, en los ojos nosotros podemos fallar como humanos. Es que yo pensé, es que como yo vi tan tranquilo el parque, solté a mi niña, solté a mi niño, y después nunca lo volvimos a ver, porque el mundo está tan lleno de maldad. Amén. No, que nosotros siempre, pero Dios no es así.
Dios siempre tiene sus ojos para los que le buscan, para los que confían en Él, para los que tienen comunión con Él. Imagínense que le dice, cuando Israel dice se había encontrado, había estado sin el verdadero Dios y sin el sacerdote que les enseñara y sin ley, pero en realidad Dios los había dejado. O sea, no es que los había dejado, ellos se habían alejado de Dios. Ellos habían estado sin esa presencia de Dios en este tiempo, ¿verdad? Pero cuando en su tribulación, dice, o sea, así como el rey Asa, él se atribuló y buscó a Jehová, y el pueblo también, ¿verdad? Se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, o sea, a seguir las normas, los estatutos, lo que Dios nos pide, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, pero y le buscaron, él fue hallado de ellos, amén. O sea, que podamos nosotros en realidad no apartarnos de nuestro Dios, porque el Señor siempre está ahí para bendecirnos, amén. Aquí está el secreto de mantener la presencia de Dios en nuestra vida, lo que el Señor le recuerda a Asa, que no es nada confuso ni claro. Ay, hermana, yo no entiendo la palabra de Dios. Mire, esto está más, como decimos nosotros, más claro que el agua. Asa, o como decir, Anita, María, todos los nombres, nunca olvides cómo obtuviste tu respuesta cuando a mí me clamaste. Dios aquí le habló a Asa y le dice, nunca olvides que si tú obtuviste la victoria contra los etíopes, contra aquel grande ejército, es porque tú me buscaste, me clamaste, amén. Que nunca te olvides de eso, amén. Pero no, a nosotros se nos olvida el favor y la misericordia de Dios. Recibimos sanidad, recibimos protección, recibimos la provisión. Bueno, recibimos fuerzas, hoy nos levantamos, tenemos vida, salud, gloria a Dios por ello. Recibimos energía. Y muchas veces damos la vuelta y no queremos la comunión con Dios, amén. No queremos tener la victoria que Dios siempre nos ha prometido, que Él va a estar con otro. Ay, hermana, pero yo no sé, yo tanto problema. Examinemos nuestros caminos, porque sabe, a Josué le pasó una situación que en él le clamó a Dios. Pero él no le preguntó a Dios, Señor, ¿en qué te hemos fallado? Cuando ellos tomaron del anatema, cuando el Señor le dijeron el Señor les dijo que fueran a la ciudad y que lo destruyeran todo. Pero, ¿sabe lo que hizo el pueblo? Agarró el oro, la plata, el bronce, y como decimos nosotros, y de remate lo llevaron al templo de Jehová. Y dice que se encendió la ira de Jehová. ¿Por qué? Mire, para que vea que no le he echado mentira. Vamos a la palabra de Dios y podemos ver, hermanos, que en el tanto, así como en este tiempo, Asa estaba en comunión con Dios, Dios le daba respuesta. O sea, no te olvides, porque cuando clamaste, me encontraste. Por tu clamor, escuché tu clamor. Y el Señor siempre nos ha dicho eso y nos dice en su palabra, en la angustia me invocarán y yo les responderé. Gloria a Dios, hermano. Yo me regocijo, hermano, porque usted puede decir, ay, hermana, ¿y usted qué angustia? Solo tiene una hija, su esposo que es un pan de Dios, es pastor y, y tiene unos padres maravillosos, que todo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se aflige, hermano? En nuestro caminar siempre enfrentamos dificultades, siempre hay situaciones, siempre vamos como decirle, aún a nuestros trabajos, aún a veces vamos a la tienda, y ahora, hermano, aún con esta situación que vivimos, y cuando no está esa presencia de Dios, la gente está histérica, le sale enojada, pero bueno, el punto es, hermanos, que nosotros podamos ver, hermanos, esta situación. Mire, en el pecado de Acán, dice la palabra de Dios, de que los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Josué capítulo 7 y versículo 1. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ellos, hermanos, iban a entrar a la tierra prometida.
Y resulta que ellos no obedecieron a lo que el Señor les había dicho. Y eso lo vemos más atrás, siempre en Josué capítulo 6, versículo 17. Y cuando el Señor le dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Y mira el versículo 19, 6:19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en... Sí, perdón, yo me equivoqué cuando les dije de que habían tomado lo que el Señor no les había dicho. No, el Señor aquí dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Amén. Pero lo que sucede que ellos tomaron lo que Dios no les había dicho que no tomaran, y lo llevaron, que fue el pecado de Acán. Amén. Y cuando lo que sucede en esta situación es que cuando ellos mandan a la ciudad desde Jericó, donde habían salido, a la ciudad de Ai, que estaba junto a Betel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid, reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai y volvieron. Siempre estamos en Josué 7, versículo 3. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai, o sea, la ciudad que iban, mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. O sea, que en vez de ir en victoria, a ellos les mataron a la gente. Entonces Josué dijo, se turbó y dijo, Josué dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiese quedado al otro lado del Jordán. Imagínense lo que dijo el líder. Se sintió, hermano, como decir, Dios les había dado la promesa, y mire, la desobediencia de alguien. Josué empezó a como, no lo dice clara, pero como queriendo decir, como que el Señor se hubiera equivocado, como que el Señor tenía la culpa. No, en vez de preguntar y examinar qué está pasando aquí, qué es lo incorrecto que estoy haciendo para con Dios, por qué es que yo no duro en los trabajos, por qué cada rato me expulsan, voy de puerta en puerta, algo no estoy haciendo bien, algo me está pasando, por qué paso con el vecino enojado, empleitado. Yo soy la del problema. ¿Cómo está mi comunión con Dios? Si yo no tengo comunión con Dios, no hay presencia de Dios en mí. Entonces me hace que aflorezcan los frutos de la carne y no el fruto del Espíritu. Entonces no hay presencia de Dios. Y mire, Josué le dice eso al Señor, y Jehová dijo a Josué, el versículo 10, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, y le dice, Israel ha pecado. El Señor sabía que el pueblo le había pecado, y le dice, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Amén. Hoy en día vemos eso y decir, ¿y en qué hemos fallado? El mundo dice, ¿por qué nos vino esta pandemia? Ay, pero la gente no se arrepiente, no se vuelve a Dios. Hermano, qué bueno que usted está militando, está intercediendo, porque tiene presencia de Dios y anhela que los demás, hermanos, se vuelvan a Dios y puedan andar con la presencia de Dios en su caminar, porque la tierra pueda ser sanada. Pero esta gente, hermano, había pecado contra Dios, y aún el líder le dice al Señor, ay Señor, mejor nos hubieras dejado al otro lado del Jordán. Imagínense, diciendo, ay Señor, como lo que había dicho el pueblo antes, nos trajiste a morir aquí. No, mire, lo que pasa es que le dice, yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, o sea, han robado. El Señor lo que les dijo que no tomaran, ellos lo tomaron. Han mentido, o sea, la mentira, y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, como decir, aquí Josué y los demás no se van a dar cuenta, lo que el Señor nos pidió, aquí lo vamos a tener.
Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Ay, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta. Dios ha dejado escrito lo que Él espera de nosotros. Hermanos, no le vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos si no tenemos la ayuda de nuestro Dios, la presencia de Dios. No lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, hermanos. Nos vamos a cansar. Amén. Por eso el Señor le dijo, te daré descanso a Moisés, porque Moisés era un siervo, dice, no ha habido otro tan manso como mi siervo Moisés, pero porque él se dejó formar en las manos de Dios, hermanos. Se acuerda que él hasta mató a un egipcio, porque era, como dicen en el mundo, mecha corta, bien explosivo. Habían determinado de hablar y él ya actuaba, o sea, era como una persona de un carácter pesado. Usted no puede, como hijo o como hija de Dios, no puede seguir diciendo, yo así soy, hermana, yo así soy, hermano, a mí nadie me va a cambiar. No, es cierto, nadie. Si tú no entregas tu corazón a Cristo, Cristo no está en tu corazón. Cristo no mora en ti. Por eso tú sigues diciendo, a mí nadie me puede cambiar. Y así es. El hombre no nos puede cambiar. El que nos cambia y transforma es la palabra de Dios, porque eso nos dejó Dios, como en el tiempo cuando lo sacó al pueblo de Egipto. La guía era la columna de nube, la columna de fuego, para que no se perdieran. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo caminar. Así que no digamos, yo no sabía. Mire qué clarito. Por eso dice, los hijos de Israel, estamos en Josué capítulo 7 versículo 12, no podrán ser frente a sus enemigos. Si a los primeros que llegaron, hermano, solo para que los mataran. ¿Por qué? Porque había pecado en medio del pueblo, habían mentido, dice, habían hurtado. Y según ellos, Dios no se iba a dar cuenta y ellos iban a avanzar bien felices a la tierra prometida. Hace mucho pueblo que dice, no, si yo estoy listo, dice, ya el Señor viene y nos va a levantar, vamos con todo, dice. Examinemos nuestros caminos, amén, y volvámonos a nuestro Dios, hermanos, porque dice, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Mire qué tremendo, hermano. Ni estaré más con vosotros. O sea, no se trata solo de decir, el Señor está conmigo, oye, Él va delante de mí como poderoso gigante. Sí, pero de aquel que mantiene la comunión con Dios, de aquel que verdaderamente obedece como un Daniel. Nosotros queremos los beneficios, las bendiciones de Dios. Ay, no, si el Señor, ¿cómo, verdad? Y hablaba con su pueblo, pero a veces, hermanos, ni por sueños Dios nos habla, sino que pesadillas tenemos, porque muchas veces ni con la comunión con Dios nos acostamos. Estamos contaminados, hermanos. Así que es el tiempo de restaurar esa comunión con Dios, de restaurar esa presencia de Dios en nuestro caminar, en nuestras vidas, hermanos, porque mire, es tremendo que el Señor nos diga nombre. Usted, mira, fulanito o fulanita, tú no vas a poderle hacer frente a esa situación, porque hay muchos enemigos. Allí donde estás rodeada, no, dice, yo aunque dice que el ángel de Jehová acampa a mi lado, sí, pero para que esa presencia de Dios acampe a nuestro lado, tenemos dice que con dificultad se salva el justo. ¿Dónde quedará el injusto? Si con dificultades, amén, y justificado en la palabra que estamos buscando en Cristo, y que estamos perseverando que nos estamos esforzando a poder buscar esa comunión con Dios, porque aquí le dice, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Mire qué tremendo, hermano. O sea, le manda Dios a Josué que santifique al pueblo, hermanos, y las consecuencias de eso, cuando dice siempre en el capítulo 7 versículo 19, entonces pues Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame, le dice, como dice, háblame con la verdad. Ahora lo que has hecho no me lo encubras. O sea, las acciones, lo que había mentido, había robado,
Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Mire, hermano, aunque este hombre lo reconoció y muchas veces nosotros buscamos otro culpable, no, es que él tiene la culpa o ella tiene la culpa, pero yo no, a mí solo la aureola me falta, ¿verdad? Así decimos. Y le dice, pero él no, mire, le dice, y así he hecho, ¿verdad? Que le contó todo lo que había hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico, o sea, con lo que era Babilonia, la gran ramera, ¿verdad? Que la Biblia lo dice como lo del mundo, muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, cuando el Señor había dicho que el oro lo llevaran y lo consagraran. No, él dice que hasta el oro agarró, lo cual codicié, la codicia, hermano, y lo tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. O sea, él se había ocultado de los líderes, se había ocultado de los hermanos, de la congregación, pero de Dios no hay nada oculto. Amén. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Mire qué tremendo. Fueron a sacar todo aquello que había llegado, había pecado en el pueblo de Israel, y el Señor le dice, en el tanto sigan con esas cosas por gusto. Ustedes no le van a poder hacer frente al enemigo. Ustedes solo van a ir a morir a derrota tras derrota, porque han robado, han mentido, han codiciado, hacen tantas cosas que yo les mandé que no las hicieron. Amén. La murmuración, el estar criticando a uno con el otro, como dicen en mi pueblo, estar tijereando, eso no le agrada al Señor. Esa es la vieja manera de vivir. Volvámonos a nuestro Dios, porque dice el Señor. Josué entonces dice, bueno, así le dice, imagínese que todo aquello que él había, y lo dice que lo llevaron todas esas cosas al valle de Acor, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y mire, y dice, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Imagínense, hermano, todos, o sea, hasta, como dicen, hasta la familia, todo, y levantaron sobre él un gran montón de piedra. El punto es, hermano, lo que es la desobediencia de lo que Dios les había ordenado a que no tomaran, y lo tomaron. Cómo dejaron, hermanos, o sea, de hacer algo cuando el Señor les había prometido algo, y por eso el Señor le dice a Josué, levántate. El problema es que hay pecado en el pueblo, o sea, tú como líder, habla la palabra. Si yo les dije que no hicieran esto, háblalo, y es lo que hace Josué, o sea, y hablan con Acán, o sea, que él había cometido la desobediencia de tomar lo que el Señor les había dicho que no lo tomaran, y hasta que no, que no, como decir, ni estaré más con vosotros si no lo destruyeres. Imagínense, esa era la ley, hermano. Y muchas veces, hermano, eso era según la ley de lo que Dios había dado al pueblo. Y hoy en día, hermanos, hermana, como qué bueno, vea, de la que nos salvamos. Pues yo me robé allí, vea, en mi trabajo, tal o cual cosa. No, hermanos, eso no es correcto. Y decir, no, pero como no estamos con la ley, no se dio cuenta nadie. Nadie me vio. Dios sí sigue siendo igual, hermanos. Amén. Dios es el mismo, y Dios es el que todo lo mira. Amén. Él nos mira, hermanos. Nos podemos esconder de todos, nos podemos esconder de toda la congregación, de los pastores, de los líderes, de nuestros padres, de los que a los cuales les tenemos que dar cuentas, como esposas, como madres, como hijas, a todos, hermanos. Le debemos de dar cuenta que Dios nos ha puesto siempre una autoridad a nuestros hijos, a nosotros, esposas sujetas a sus esposos, los esposos también. No es que ellos están bajo nuestra sumisión, sino que bajo nuestra autoridad, no, sino que, pero hay esa comunión, ¿verdad? De lo que Dios hizo, de un matrimonio. Así que no se trata como de mentir, de fallarle a Dios, porque Dios que nos ve, hermanos,
realmente, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, hermano, eso vamos a cegar. Entonces nosotros, hermano, si queremos lo que es la presencia de Dios, es una gran bendición, hermanos, que podamos gozar de eso. Debemos de creer esto, que no solo está con nosotros, sino que en su presencia es lo que necesitamos para ser felices, hermano. No necesitamos nada más. Ay, no, hermana, es que si yo no compro los números de la lotería, pues yo nunca voy a tener dinero. Y yo lo que quiero es el dinero para ser feliz. El dinero no es la felicidad, hermano. Como decía nuestra pastora Rosita, el dinero no lo es todo, calma los nervios, pero no lo es todo. Solo calma los nervios un rato. Pero hermano, el tener a Dios en nuestro corazón, o sea, eso es lo que nos hace verdaderamente felices. No es que si tenemos XX cosa o Y cosa, no. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, hermanos. Pero si usted ni se goza, sino que a dormir se va. Entonces, hermano, entréguele, jóvenes, entréguenle su corazón a Cristo para que dejen de estar, como decía un hermano, con la cara de limón o cara de dormido. Amén. Que nosotros podamos estar gozosos, hermanos, como que el joven el adolescente, como que estuviera en su tablet oyendo la palabra de Dios en vez de estar en los juegos o en vez de estar viendo cosas del mundo. Si me mostrarás la senda de la vida, dice, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Yo alabo al Señor, hermanos, porque ese gozo solo Cristo nos lo puede dar. Amén. Cuando nosotros, hermanos, necesitamos de esa presencia de Dios, entonces nosotros verdaderamente, si sabemos de que la tenemos, porque tenemos esa comunión con Él, hermano, podemos sentir eso que el Señor nos ha prometido, esa presencia. Él nos libra, hermanos, como libró a muchos en el tiempo. Hermana, eso fue el tiempo antiguo. No, también en el presente, hermano. Dios siempre sigue siendo fiel. Sabe que ahora le vine contando a mi esposo de que pues yo trabajo en una escuela y era el tiempo del almuerzo, que le decimos nosotros el lunch. Aquí, pero bueno, el punto es, hermanos, que yo estaba afuera. Yo no puedo hablar inglés, hermanos, y que disculpe, ¿verdad?, la pronunciación, pero nosotros en nuestro país decimos almuerzo. Pero bueno, el detalle está, hermanos, que se sintió hasta como, mire, yo estaba en la parte de afuera y se sintió el olor a gas, mire, como quizás como en unos 10 minutos, hermanos, todo lo que era la escuela rodeado de la policía, los bomberos, por un olor a gas que se sentía. Pues obviamente si pensamos en las consecuencias de algo que es realmente así, hermanos, pues una explosión, cuántas veces hemos oído de explosiones, ¿verdad? Y eso abarca varias millas, no es de que si uno sale como afuerita y ya está protegido. Pues yo estaba afuera, fíjate, hermano, que en ese momento empecé a clamar, empecé a decirle al Señor que tuviera misericordia pues por todos los jovencitos, los niños que ahí están de la edad de los 12 a los 12 de 12 a 14 años. No, ya no me recuerdo cómo están las edades, hermano. Pero el punto es, hermanos, que son los prejóvenes, que no los que están antes de la high school, la middle school. Y gracias a Dios, hermanos, fue una falsa alarma. Pero muchas veces, hermanos, esas cosas pueden volverse realidad. Pero cuando hay un hijo de Dios, nosotros lo que debemos de hacer es siempre, hermanos, clamar a Dios y que el Señor obre y que su presencia no pueda, hermanos, mandar a toda situación, como decir, destrucción, ¿verdad? Fuera del lugar, hermanos, pues había muchos niños allí, ¿verdad? Y bueno, y todo el personal, pero gracias a Dios, hermanos, nosotros necesitamos, hermanos, clamar a ese Dios y saber, hermanos, que cuando nosotros mantenemos esa comunión con Dios realmente Él va a obrar, hermanos. Cuando Dios, dice la Biblia, hermanos, que la ira de Jehová se enciende a causa
de que cuando le fallamos, la ira del Señor se encendió aquí, hermanos, que tanto fue que el Señor les dijo, destruyan al anatema, porque ustedes no le van a poder hacer frente al enemigo, amén. Porque, hermanos, cuando nosotros muchas veces le fallamos a Dios, Josué en este caso, él tuvo que haberle dicho al Señor, Señor, hay algo que, pero Josué en vez de buscar eso, hermano, le empezó a decir, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Mejor nos hubieras dejado al otro lado del Jordán. No, hermanos, Dios no puede pasar por alto el pecado, amén. Muchas veces pensamos que Dios pasa por alto, no, si es algo chiquito, no. Ya, chiquito o grande, pecado es pecado. Es necesario volvernos a nuestro Dios para que la presencia de Dios, hermanos, habite en nosotros y podamos realmente disfrutar de esa presencia de Dios. Cuando le digo de disfrutar, no vaya a decir, pero entonces las pruebas, no, pruebas hay ¿para qué? Para que nuestra fe se afirme más en el Señor y podamos resistir en el día malo. El Señor es el que nos da la fuerza, amados hermanos, y poder nosotros ser esos vencedores que el Señor quiere que seamos, pero eso solamente lo vamos a lograr bajo esa comunión, porque solo en su presencia, hermano, nosotros podemos encontrar la bendición del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde y sigamos adelante, hermanos. Y si hemos estado desanimados, hermanos, hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Hoy es el tiempo de decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Es el tiempo, hermanos, de reconciliarnos con Dios y que la presencia de Dios pueda fluir y poder ser, hermanos, en este mundo ese faro que puede iluminar tanta tiniebla. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu pueblo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú, Señor, sigues siendo fiel. Gracias por tus maravillas, Señor. Gracias por tu presencia, amado Dios. Gracias porque tú has estado con nosotros, bendito Dios. Gracias, amado Padre. Bendice cada familia, cada hogar. Y que tu presencia, Señor, siga morando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y así los invitamos para el próximo domingo. Estamos en la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Y hasta a las 7 de la noche. Amén. Así que los esperamos, hermanos, y conéctese y reciba palabra de Dios. Bendiciones y bendiciones.